Hola y bienvenido a esta campaña evangelística que se titula Viviendo por Fe. Estaremos transmitiendo toda una serie de mensajes evangelísticos para el fortalecimiento de tu fe y mi fe, especialmente en estos momentos. Al final estaré orando por cada una de las peticiones que se estén presentando en este mensaje que estaré presentando en el día de hoy. Quiero inmediatamente ir a la palabra de Dios y vamos a leer del libro de Lucas, capítulo 18 y versículo 8. Y dice la palabra del Señor así: Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Podríamos parafrasear este versículo que diga de la siguiente forma: el Señor va a venir y nos va a hacer justicia, o va a hacer justicia a toda la tierra. Pero hay una pregunta que está diciendo el versículo, o está haciendo el versículo, y es: cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando Jesucristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta que el Señor hace es muy importante, especialmente al inicio de esta campaña que se titula Viviendo por Fe. ¿Saben por qué? Porque Dios está buscando personas de fe. Dios está buscando guerreros de fe. Esa es la razón por la que Él hace esta pregunta. Cuando yo regrese por segunda vez, porque ya el Señor Jesús vino a la tierra por primera vez cuando nació en Belén como un bebé, pero Él hace esa pregunta y dice: cuando yo regrese por segunda vez, ¿hallaré fe yo en la tierra? Podríamos quizás esa pregunta hacerla un poquito más abarcante. ¿Hallará fe el Señor cuando regrese a la tierra en Colombia? ¿Hallará fe el Señor en Italia, en República Dominicana, en Puerto Rico? ¿Hallará fe el Señor en México, en Estados Unidos? ¿Hallará fe el Señor en todos los continentes, en todos los países del mundo? Podríamos quizás personificarlo un poquito más. Cuando el Señor venga por segunda vez, ¿hallará fe en tu casa? ¿Hallará fe en ti? ¿Hallará fe en la familia García, en la familia Pérez? ¿Hallará fe el Señor en tu iglesia, en tu congregación? Esa es una pregunta muy importante que el Señor hace. ¿Y saben por qué, queridos? Porque en el mundo que vivimos, si ustedes observan las situaciones que estamos atravesando presente, nos da a entender que hace falta más guerreros de fe. Hace falta personas que sean de fe. Hacen falta hombres y mujeres de fe. El Señor está buscando personas de fe. Y yo te hago esa pregunta: ¿eres tú un guerrero de fe? ¿Eres tú una guerrera de fe? Si no lo eres, déjame decirte que en este mensaje espero que con la ayuda de Dios tú puedas entregar tu vida al Señor y tú puedas tener una fe absoluta y una confianza en ese Dios que anda buscando guerreros de fe. Quiero leerle un pasaje donde muestra un evento en donde se resalta la fe de una persona. Ese pasaje se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Es una historia maravillosa donde quizás la has leído. Dice la palabra del Señor. Versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama. Vean la situación o la condición en la que se encuentra este siervo. Está paralítico, gravemente atormentado. Jesús, en el versículo 7, responde: yo iré y le sanaré. Versículo 8, respondiendo el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Aquí vemos la expresión de un hombre de fe. Pero hay algo importante que yo quiero resaltar antes de entrar en cuanto a la fe de este centurión romano. La condición en la cual se encuentra, o se encontraba, mejor dicho, este hombre, la Biblia dice que era paralítico, que estaba gravemente atormentado. Y no solamente eso, la Biblia dice que el Señor le rogaba que fuese a sanar a este siervo suyo. Pero cuando nosotros leemos esta historia, no es muy diferente a lo que vive el mundo hoy en día. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo está llena de personas paralíticas, de personas que están postradas,
de personas que están atormentadas. Y quizás tú puedes decir, bueno, yo gracias a Dios no he sido infectado con este COVID-19. Bueno, amén, gloria a Dios por eso. Pero la Biblia se está refiriendo aquí a la mayoría de los seres humanos, aquellos especialmente que están sin Jesús, aquellos que de alguna forma u otra no le han entregado su vida al Señor. Y su vida, o mejor dicho, el Señor relata o resume o dibuja la vida de todo el ser humano que no está afianzado en el Señor, que no tiene su confianza puesta en el Señor, que no le ha entregado su vida al Señor, como paralítico, como una persona atormentada, una persona en sufrimiento. Pero sin embargo, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. En medio de toda esa situación hay un plan maravilloso, porque dice el versículo 7, Jesús le dijo, o podemos decir, Jesús le respondió, vete o yo iré y lo sanaré. Entonces, el Señor aquí está claro que Él está con la mayor de las intenciones de sanarte y de sanar esta humanidad. Y no importa porque, como vuelvo y repito, no estés quizás contagiado con el virus, pero tu condición espiritual no es la mejor. O a lo mejor estás atravesando otra crisis de salud. No sé la circunstancia en la que tú te encuentres. El versículo 7 nos dice que el Señor tiene deseo de ayudarnos. Dice, yo iré y lo sanaré. El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere sanar tu familia. El Señor quiere restaurarte espiritualmente. El Señor quiere hacer eso. Y yo alabo el nombre de Dios porque Dios tiene como propósito sanar a la humanidad, bendecir a la humanidad. Y eso es lo que el Señor nos dice aquí en el versículo 7. Ahora bien, hay algo importante también en el versículo 8, porque el centurión responde y le dice, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Y hay algo importante en todo esto, y es que nosotros debemos de tener un corazón humilde. Nosotros debemos humillarnos delante de Dios. No podemos venir delante de Dios con prepotencia, creyendo que nosotros somos los que manejamos el asunto. No, debemos venir al Señor con humildad, así como este hombre. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Y eso es muy importante, especialmente en el contexto de lo que estamos estudiando. Dios está buscando guerreros de fe, personas que necesitan sanidad, personas que necesitan restablecerse, pero también el Señor anda buscando personas que tengan un corazón humilde, que puedan reconocer la grandeza de Dios por encima de todo. Así como este hombre, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente, dice lo último del versículo 8, solamente da tú la palabra y mi siervo sanará. Queridos, yo quiero que ustedes se imaginen el escenario. La palabra de Dios nos habla de un hombre que ni siquiera era judío, no pertenecía al grupo religioso de los tiempos de Cristo, no pertenecía al Sanedrín, no era uno de los fariseos, no era ni siquiera uno de las promesas, era un centurión romano. En otras palabras, podríamos decir que este hombre no pertenecía a ninguna institución religiosa. No sé, de repente podemos decir que este hombre no andaba con la Biblia debajo del brazo, o quizás no era una persona devota, por así decir. Lo que quiero decirte es que los milagros de Dios y el deseo de Dios sanar y restablecer y ayudar a todas las personas no tiene ningún tipo de excepciones, porque Dios quiere sanar al rico, Dios quiere sanar al pobre, Dios quiere sanar aún al ateo, Dios quiere sanar al que va a la iglesia y al que no va a la iglesia. Dios quiere bendecir, pero por encima de todo esto, Dios anda buscando guerreros de fe. Este hombre dio esa declaración. Y vean que el versículo 9 dice, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, dice la palabra del Señor. Y a este le digo, ve y va. Y al otro le digo, ven y viene. O le digo, haz esto y tiene que hacerlo. Algo importante en este versículo. Este hombre, a pesar de que reconoce la grandeza de Dios en su vida, a pesar de que está expresando la fe de una forma poderosa, a pesar de que este hombre tiene esta humildad en su corazón, este hombre también reconoce otra cosa muy importante que yo quiero que tú entiendas en esta hora. Este hombre reconoce que él necesita de Dios en su vida.
Él reconoce que a pesar de las influencias que tenía por ser una persona, un funcionario del gobierno, a pesar de tener dinero, a pesar de tener poder, entre comillas, él reconoce que todo lo que tiene un límite, porque en el momento del milagro, en el momento de la necesidad, él reconoce que solamente Dios puede hacer la obra. Qué interesante esto que está diciendo este hombre. Y yo quiero decirte en esta hora donde tú estás, ahí que nos estás sintonizando a través de este video, quiero decirte algo. Tu cuenta bancaria, tú quizás ser una persona súper saludable, hacer ejercicio, especialmente en estos días la gente está cuidando más la salud, comiendo más saludable, haciendo gárgara de agua de sal para que el virus no le baje de la garganta. He escuchado muchas personas, hasta yo estoy haciendo eso. No importa las vitaminas, no importa el dinero que tú tengas en el banco, no importa la condición económica o la condición social en la que te encuentres, no importa la influencia que tú tengas. Quiero decirte que todos tenemos límites. Y este hombre reconoció sus límites. Porque lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, el milagro que Dios quiere actuar en nosotros, está sujeto a la fe. Pero otra cosa más importante es que debemos de entender que nosotros no tenemos autoridad para hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Yo te pregunto ahí donde tú estás, ¿tú necesitas un milagro en tu vida? ¿Tú necesitas que Dios haga eso que tú has tratado de hacer por años y no has podido lograr? ¿Tú necesitas que Dios se manifieste con poder en tu vida? ¿Tú necesitas que Dios te sane? ¿Tú necesitas que Dios esté contigo en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica que está surgiendo y va a ir empeorándose? ¿Tú necesitas que Dios haga un milagro en tu familia? ¿Tú necesitas que Dios haga un milagro en tu matrimonio? Déjame decirte que Dios tiene poder para hacerlo, pero tienes que reconocer que tienes límites. Tienes que caer delante de Dios y así como este centurión romano decir: Señor, reconozco que puedo hacer ciertas cosas, pero mis límites llegan hasta aquí. Y yo te ruego, Señor, que solamente tú da la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Qué maravillosa fe tenía este hombre, pero reconoció que tenía límites, reconoció la grandeza de Dios en su vida al decir: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. ¿Sabes algo, queridos? Yo quiero decirles a ustedes en esta hora, ahí donde tú me estás escuchando, Dios quiere hacer milagros en tu vida. Así como dice que las personas cuando están atormentadas, que están sufriendo, que están en crisis, cuando Él dijo: dile que yo iré y le sanaré, el Señor no preguntó su condición, no preguntó si va a la iglesia, si no va, si da los diezmos o no lo da, si lee o no la Biblia. El Señor quiere sanarnos, no importa nuestra situación, no importa dónde estemos, no importa lo que estamos haciendo, Dios quiere sanarnos, pero necesitamos ejercitar algo importante. Necesitamos ejercitar la fe. ¿Qué es lo que necesitamos? La fe. Esta fe que le dijo a este hombre: Señor, yo entiendo que solo tú tienes poder para hacerlo, pero mi fe, Señor, no requiere que tú vayas físicamente a mi casa. Yo creo tanto en ti, Señor. Yo tengo tanta fe en ti que yo solo entiendo que cuando tú dices algo, solamente con tu palabra basta. ¿Tienes tú esa fe en este momento? ¿Tu familia tiene esa fe en este momento? ¿Tu hogar? ¿Tu iglesia? ¿Tu país? Necesitamos más que nunca tener una fe de esta magnitud. Una fe que nos muestra a nosotros nuestra necesidad de Dios, que podamos humillar nuestro corazón delante de Él, pero por sobre todo, que obre el milagro que necesitamos. Porque la fe es la dinamita que explota tu milagro. Necesitamos tener esa fe maravillosa en Dios. Y Dios te está hablando en esta hora. Quizás tú estás entre el grupo de las personas que ya perdiste tu fe. No sé, de repente estás en el grupo de las personas que tienen la fe débil. Sabes que en un momento determinado los discípulos
le dijeron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Quizás ahí donde tú estás necesita decir en esta hora: Señor, aumenta mi fe. Este hombre tuvo una fe impresionante. Yo podría decir que este hombre nos dio una bofetada, nos dio una cachetada a todos nosotros, quizás los que andamos con la Biblia debajo del brazo, aquellos que regularmente asistimos a los cultos de la iglesia, quizás personas que tenemos cierto tipo de conocimiento teológico, quizás a lo mejor tú eres un gran sabio en la filosofía o en cosas que tienen que ver con la vida espiritual, pero te falta la fe. Te falta esto que a este centurión le sobraba, una fe absoluta depositada en un Dios que él sabía y que él reconocía que es el único que puede hacer ese milagro. Da solo tú la orden, Señor, y yo sé que mi siervo sanará. El Señor anda buscando guerreros de fe. Necesitamos fortalecer la fe ahora más que nunca, porque los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, porque la condición económica se va a empeorar, porque esta crisis nos está abatiendo. En este mismo instante el Señor te está preguntando: ¿hallaré yo fe en ti? Oh, yo digo en esta hora: Señor, sí, en mí tú vas a encontrar fe. Sí, Señor, en mí tú vas a encontrar fe. Grítalo, dilo conmigo donde quiera que tú estés: Señor, en mí, por favor, multiplica esa fe. Necesitamos más que nunca ser hombres y mujeres de fe. En el nombre del Señor lo necesitamos. La palabra continúa diciendo, versículo 10 en adelante: al oírlo Jesús. Qué maravilloso que la palabra de Dios nos dice: al oírlo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que Jesús oye. Y donde quiera que tú estés, quizás con una fe débil o a lo mejor ninguna en lo absoluto, el Señor oye. Clama a mí que yo te responderé, dice el libro de Jeremías. Dice aquí: al oírlo Jesús, Jesús oye. La única oración que Jesús no oye es la que no se hace. Pero tenemos que entender que hay que rogar. Recuerden que el centurión rogaba al Señor. Hay que rogar, hay que interceder, hay que doblar rodillas. No es simplemente decir: sí, Señor, yo creo y se acabó. No, necesitamos depositar nuestra fe, pero se muestra. Hay que rogar, hay que interceder, hay que buscar para que ese milagro suceda. Dice aquí la palabra, versículo 10, Mateo 8, estamos leyendo: al oírlo Jesús se maravilló, dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Jesús se maravilla cuando ve que tú y yo exclamamos o damos declaración de fe en nuestra vida. ¿Cómo así? Explíquese un poquito mejor, pastor. Bueno, déjame explicarte. Vamos a suponer un ejemplo. Tú estás ahora quizás un poquito angustiado, preocupado. Aquí en los Estados Unidos dice que las cifras se esperan más de 200,000 personas que mueran. Solamente estaba yo leyendo en New York, se está muriendo cada 3 minutos una persona. Impresionante lo que está haciendo en Italia, en España, etc. Entonces tú, tener una declaración de fe, podríamos decir, no dándote una idea de cómo es lo que es una declaración de fe, podríamos decir: Señor, mira, yo estoy aquí en mi casa y yo no tengo las condiciones de protegerme por X razón, pero yo declaro en el nombre de Jesús, yo tengo fe que esa plaga no tocará ni mi familia ni a mi casa, en el nombre de Jesús. Eso se llama declaración de fe. Cuando el Señor escucha una declaración de fe, dice aquí que Él se maravilla. O sea, yo me imagino a Jesús cuando nosotros damos declaración de fe sonriendo. Yo me imagino a Jesús con una mueca de sonrisa maravillosa, con un semblante de alegría en su rostro cuando Juan, cuando Teresa, cuando María, cuando Raquel, cuando David, cuando Ramón, cuando todos nosotros decimos: Señor, solamente da tú la palabra y yo sé que el milagro sucederá. Dice aquí la palabra del Señor: se maravilló y dijo a los que le seguían. Ven qué interesante esta parte. Dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún ni en Israel
yo he hallado tanta fe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor no solo se maravilla, sino que Él se volteó. Yo me imagino que venía caminando, de repente se volteó y dio la espalda y los miró a todos esos que le seguían y le dijo, óyeme, pero verdaderamente esta fe es tan impresionante que tengo que reprocharle a mis seguidores, ¿por qué no manifiestan esta fe? Y el Señor les dice, ni aún en Israel. Hermanos, esas son palabras mayores. Israel era el centro de la adoración, era el centro de la morada de Dios. Israel fue el pueblo escogido de Dios. Israel fue el que Dios depositó su santa ley. Eran los herederos de la promesa. Y dice Jesús que aún en Israel no había hallado tanta fe. Podríamos decir quizás que ni siquiera en la iglesia que tú asistes, Dios te puede decir, mira, ni en esa iglesia, la iglesia de Sion, la iglesia de Light, la iglesia Renacer, no sé, no he hallado tanta fe. Poderoso mensaje de la palabra de Dios. Óyeme, necesitamos ser guerreros de fe. Porque cuando dice aquí, ni siquiera en Israel he hallado yo tanta fe, ahí hace énfasis a lo que empezamos en este sermón. El Señor anda buscando guerreros de fe. Porque Él dice, ni aún en Israel he hallado. El Señor anda buscando hallar en tu vida, hallar en mi vida, hallar en mi hogar, en mi iglesia, en mi país, guerreros y guerreras de fe. Otra parte en Lucas 7:9 relata la historia o este versículo y lo amplía diferente. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Me encanta el versículo 9 de Lucas 7 porque dice una fe tan grande. Nosotros necesitamos ser guerreros de fe. Nosotros necesitamos ser ese tipo de personas que Dios está buscando en estos días. Ahí donde tú estás, si tú eres un guerrero de fe, dilo, grítalo en esta hora. Yo soy un guerrero de fe. Yo soy una guerrera de fe. Yo tengo la fe grande. Así como dice Lucas 7:9, ni aún en Israel había yo hallado una fe tan grande. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Qué sería de nuestra vida si no fuese por la fe? Necesitamos tener una fe grande en Dios. No una fe poquita, porque hay personas que tienen poca fe. Jesús le dijo a sus discípulos en un momento, no seáis hombres de poca fe. Hay personas que tienen mucha fe y hay personas que tienen poca fe. Yo en el transcurso de mi vida me he encontrado con guerreros de fe. Me he encontrado con personas de fe. Personas que me han enseñado a mí verdaderamente lo que es ser una persona de fe. Hace un tiempo atrás estaba visitando el país de Cuba. Fui a llevar una campaña evangelística y una de las cosas que más me inquietaba a mí es que ¿cómo yo voy a llevar una campaña evangelística de vivir por fe o tener una relación con el Señor de confianza y creer en Él a pesar de la situación? Un país como, bueno, en el momento que fui estaba pues y todavía continúa siendo un país con muchas limitaciones. Pero cuando yo fui allá pensé, Señor, ayúdame. Y Señor, ayúdame porque yo necesito transmitir un mensaje de fe a mis hermanos. Nos quedamos en la casa de un pastor amigo y recuerdo que una noche estábamos sentados en la sala. La esposa de él y yo estábamos sentados en una mecedora y estábamos conversando y hablando. Y en un momento de ella determinado me dice, ¿sabes qué, David? Yo siento que a veces mi fe no es tan fuerte. A veces yo siento que me falta fe. A veces yo siento que necesito que mi fe sea más grande. Y yo le preguntaba, ¿y por qué tú dices eso? ¿A qué te refieres? Y me dijo, fíjate, es que sucede que a veces yo creo como que Dios me va a faltar. No sé, pero me cruza por mi mente. Y ella me estaba contando, resulta ser que en Cuba es muy difícil conseguir un cilindro de gas, un tanque de gas, le dicen en algunos países. El gas que se utiliza para la estufa, para poder cocinar. Entonces ella dice, a veces yo siento como que se me va a acabar el gas.
no, creo como que mi fe me va a fallar. Y yo me puse a pensar, digo, no, dentro de mí, en algún momento se te va a acabar el gas. Y mira, fíjate lo que sucede. Yo no sé, porque no sé más o menos cómo funciona ese asunto de los cilindros o tanques de gas en diferentes partes, pero el tanque de ella era grande, de 100 libras, y yo supongo que un tanque de 100 libras puede durar 3 meses, 6 meses, no sé, depende, por supuesto, ¿no?, el uso que se le dé. Pero ella me dijo, yo a veces incluso voy y lo remeneo, dice como que lo mueve así el tanque para ver, ¿no? Porque dice, no sé en qué momento se me va a acabar. No es fácil llenar un tanque de gas en el país de Cuba. Es carísimo y no hay condiciones para hacerlo. Pero ella me estaba contando y diciéndome, a veces yo siento como que se me va a acabar. Y sabe, yo le dije, pero entonces yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Le digo, en algún momento se va a terminar. Y ella me dijo, sí, yo lo sé. Lo que pasa es que yo tengo más de 5 años que no lo lleno. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Esa mujer me dio una clase de fe, me dio una enseñanza sobre la fe maravillosa. 5 años y el Señor todavía tenía su tanque de gas, mandando el gas a la estufa. Ese es un Dios de milagro. Ese es el Dios que yo creo. Así que en esta hora yo quiero decirte lo siguiente. ¿Te hace falta fe? ¿Necesitas que Dios haga un milagro en tu vida? Bueno, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Vamos a leer la conclusión de esta historia, de este centurión romano, de este guerrero de fe. Dice en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, me gustaría decir, entonces Jesús le dijo al que está escuchando este mensaje en esta hora. Entonces Jesús dijo a ti, sí, a ti, tú que quizás tienes la fe débil, a ti que quizás a lo mejor sientes que tu matrimonio no tiene ya solución, o a lo mejor crees que tu salud no tiene ningún tipo de mejora, a ti que quizás crees que todo se acabó y no va a haber para poder subsistir. Yo quiero decirte a ti que quizás tiene tu vida espiritual o a lo mejor está atravesando un vicio difícil, a ti que quizás está atravesando esta crisis, dice aquí la palabra del Señor, entonces Jesús dijo al centurión, entonces Jesús dijo a ti, Jesús me dijo, vete, dice aquí la palabra, y como creíste, te sea hecho. El milagro sucederá cuando deposites tu confianza y cuando le creas al Señor. Porque dice la palabra, y su criado quedó sano en esa misma hora. Entonces, pastor, ¿usted cree que Dios puede hacer un milagro en mi vida? No, yo no lo creo, yo estoy seguro. Pastor, entonces ¿usted cree que Dios puede agrandar mi fe? Estoy seguro que Dios puede. Pastor, entonces ¿usted cree que mi condición, mi situación tiene solución? Claro que tiene solución. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te ama. Y porque dice su palabra que Él quiere ayudarte. Y porque el Señor me mandó a decirte a ti que necesitas tener fe. ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo de lo de poca fe? ¿En el grupo de los de mucha fe? ¿O en el grupo de aquellos que quizás ya perdió su fe? No importa en qué grupo tú te encuentres. La palabra del Señor dice, el Señor quiere darnos fe. Quiere agrandar nuestra fe. Y si en esta hora tú quisieras decirle al Señor, Señor, yo quiero que agrandes mi fe. A través de esta oración, yo quiero decirte que vamos a orar, no solamente por eso, sino también para que Dios de alguna forma u otra también pueda cumplir ese milagro que necesitas en tu vida. ¿Hallará fe el Señor cuando vuelva? Sí, el Señor va a hallar. En mí, el Señor va a hallar fe. Repite conmigo y di, sí, el Señor va a hallar fe en mí. Repítelo. Sí, cuando el Señor venga, aquí va a encontrar a un guerrero. Aquí va a encontrar a una guerrera de fe. Oremos. Querido Padre y buen Dios, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque el mensaje de tu palabra ha tocado nuestra vida. Gracias porque entiendo que la fe es importante para que mi milagro ocurra, para que tú puedas obrar en mi vida de una forma poderosa. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú puedas escuchar esa petición
de ese hermano, esa hermana que en cualquier parte del mundo está sintonizado a través de este mensaje, que necesitas que tú agrandes su fe. Aquellos que quizás tienen una fe fuerte, grande, fortalécela, Señor. Ayúdalos a continuar desarrollando cada día más su fe en ti. Aquellos que quizás perdieron su fe, devuélveles la fe. Quiero pedirte, Señor, que también responda en esta hora, en el nombre de Jesús, todas las peticiones que se están haciendo y las que se han hecho. Que tú puedas responder las peticiones de esos hogares, de esas personas que están sintonizadas en línea en esta hora. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos enseñas en tu palabra que nosotros podemos ser guerreros y guerreras de fe. Y en esta hora queremos anotarnos en tu ejército de esas personas que cuando tú vengas tendrán la fe que tú necesitas que nosotros manifestemos en este mundo. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo y amiga. Gracias por sintonizarnos. Comparte este mensaje para que otras personas puedan beneficiarse con el mensaje de la palabra de Dios. Continuaremos mañana, Dios mediante, con nuestra campaña Viviendo por Fe. Dios te bendiga ricamente. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús. Y sintiéndote cansado y abatido, pon tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús. Y sintiéndote cansado y abatido, pon tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará.